Mucho se decía que uno de los principales problemas que tenía la sociedad salvadoreña era la seguridad. Y esto prácticamente ahora ni siquiera aparece dentro de la problemática que la percibe, poniendo como segundo tema la parte económica. Entiendo que ustedes tienen, mejor dicho, hay un plan económico que tiene, si no me equivoco, 6 fases, en los cuales, ¿cómo está la primera fase, que es el tema que está orientado a la seguridad alimentaria? Bueno, sí, como tú dices, una vez resuelto el tema de seguridad, recordemos que el Plan Control Territorial, cuando el presidente lo presentó, es un plan de 7 etapas. Estamos en la 6ª etapa, que es la etapa de la reconstrucción del tejido social que fue afectado por la violencia, la integración, y eso nos va a permitir pues ya ir dándole cumplimiento al 100% del Plan Control Territorial. Por supuesto, de forma paralela y simultánea, el presidente anunció en el discurso inaugural del segundo mandato, el 1 de junio, que íbamos a empezar a construir ese milagro económico. El milagro económico está basado en un plan económico de 6 etapas, estamos en la 3ª. La primera, como tú lo señalas, tiene que ver con la seguridad alimentaria, es decir, proveerle a la población de una alimentación segura, suficiente y sobre todo soberana, que es un desafío muy grande, pero lo estamos logrando con medidas que van desde una política fiscal que libera de aranceles a ciertos productos de la canasta básica, hasta también la oferta directa de los mercados por parte de los productores, eliminando la intermediación en algunos casos que encarecían el producto. Entonces, con la política de los agromercados, la apertura de la central de abastos, la primera, se le está ofreciendo a la población la opción y la posibilidad de comprar y de adquirir sus productos de la canasta básica a precios totalmente accesibles. Y esto para algunos críticos, porque siempre hay en esta materia, no estamos entrando a la competencia desleal. Porque muchos se decían que era subsidiado y que eso era una competencia legal con el vendedor más a detallista. Sí, o supermercado y todo. No, aquí esto es un país libre de economía de mercado abierta. ¿Qué rol juega el Estado ahí? El Estado, el rol que juega es de facilitador del acceso a los centros de distribución de la población. Empezamos como una política desde el Ministerio de Agricultura, generando estos pequeños espacios, y desde luego, ante el éxito que tuvo y la demanda ciudadana, pues se ha abierto a todo el país. Y lo que se hace es que se generan condiciones de facilidad para que los productores, que antes estaban esperando que llegara el comprador de San Salvador a comprarle los tomates, las cebollas, las subían en los vehículos, las traían aquí al mercado, a la tendona, y de ahí van los detallistas a comprar. Es decir, toda esa cadena, la cadena de distribución es la que se ha limitado en estos aspectos para que sea el propio productor el que directamente llegue al consumo. Vicepresidente, ¿han pensado en ampliar esta medida, dijéramos, a los 44 municipios? Y como en toda economía de mercado libre, esto se regula mediante la oferta y la demanda. Es decir, el Estado no está aquí regulando precios, nada. Simplemente el presidente, cuando hizo este anuncio, porque hizo la lista de los precios y dijo más o menos cuánto podía costar una libra de tomates, una libra de pepino, es decir, y cuánto debería ser la diferencia, y amenazó incluso, que nunca lo hace de forma gratuita, con iniciar procesos a aquellos intermediarios, y dijo, tenemos la lista de los que están haciendo un uso indebido de esta libertad económica y de libertad de mercado. Ok, dentro de esto quiero hacerte la mención, esta semana se aprobó el presupuesto general, la ley de salarios, y dentro de esto el argumento principal sobre el cual, dijéramos, todos los medios cubrimos, fueron, dijéramos, invitados muchos analistas en temas económicos, era de que, y lo decía uno de los, dijéramos, expresidentes de los bancos centrales de reserva, que era un presupuesto que no se miraba desde 1970, puesto que había sido, dijéramos, el primer presupuesto que se presentaba equilibrado, con cero endeudamiento, y eso motivó a que muchos dijeran que no era así. Sin embargo, se aprobó por parte de la Asamblea Legislativa, incluyendo
de que no se iban a contemplar el tema de los escalafones tanto en el sector salud como en el sector salario, pero vimos que efectivamente fue aprobado, incluyendo estos dos. Sí, bueno, mira, la gran apuesta de El Salvador por todas estas conversaciones que se tienen con los organismos financieros internacionales, incluyendo el acuerdo ya último con el Fondo Monetario Internacional, era el mantener una disciplina fiscal y tratar de mantener un equilibrio en las finanzas públicas. Uno de los instrumentos que se utiliza para generar estas grandes políticas públicas son los presupuestos equilibrados. Sí, y en este caso, desde hace los últimos 3, 4 presupuestos, el déficit fiscal andaba casi cerca de los 500 millones, 470 y algo, hace 3 años, luego fue bajando, hasta ahora que lo llevamos a cero en el desequilibrio, o sea, entre los egresos e ingresos que va a tener el Estado. Lo que nos permite a nosotros hacer esas proyecciones son la visión que se ha tenido del Estado de mantener austeridad en el gasto, controlar el gasto público, generar más inversión pública para generar más ingresos a la caja fiscal. Así que la recaudación en este año superó la del año pasado, hemos tenido niveles más altos de recaudación y eso nos permite pues proyectarnos. Con relación a los escalafones, tú sabes que eso pues fue un tema que se discutió tanto en los medios como a nivel privado, con los dos grandes sectores, el sector del área social, educación y salud. Se lograron acuerdos con los dirigentes sindicales, en el caso de educación, en el caso de salud se mantuvieron también conversaciones. Al final se logró pues la incorporación, creo que en el caso de salud, con ciertas limitaciones, porque el escalafón se va a aplicar hasta un salario de $1.500 mensuales para que la gran parte de la población que trabaja en esta área sea beneficiada con el escalafón. ¿Cómo ve el fondo? ¿Va a desaparecer la criptomoneda? ¿La van a limitar? Básicamente es si es obligatorio o si va a ser potestativo. ¿Cuál es el acuerdo que se llegó con el fondo? Bueno, el acuerdo que se llegó en ese tema del Bitcoin en particular, porque cuando hablamos de criptomonedas hablamos de términos generales, pero con el Bitcoin en específico. Y también porque no solo nos hemos enfocado en la criptomoneda, tuvimos en el 2023, en enero, la aprobación de la ley de los activos digitales, que también es algo más atractivo para los inversionistas. Creo que habían solo 2 leyes en el mundo de activos digitales, una en España y otra en El Salvador, y mucha gente que estaba instalada en España estaba pensando migrar a El Salvador por las condiciones de nuestra ley de criptomonedas. Pero volviendo al tema del Bitcoin y cómo lo ve el Fondo Monetario, yo creo que la satanización que se hizo de las criptomonedas, en especial de El Salvador, y cuando nosotros en septiembre de 2021 adoptamos esta ley y fuimos los pioneros en el mundo, nos costó muchísimo. O sea, el precio fue alto porque estos mismos organismos nos bajaron la calificación por el riesgo país a la mínima, 3C, triple C era la calificación. Ahora que ya la economía mundial ha evolucionado, que se ve que el rumbo es hacia la economía digital y sobre todo porque el año pasado, a finales del año, en Estados Unidos se aceptaron las criptomonedas como un BTC, un ETC, es Exchange Trade Commodities. Entonces ya entra a poder ser regulada. Eso le cambió totalmente el rostro. Sí, porque antes decía que no era controlable, sí, todo eso. Inmediatamente empezó no solo a tener una recuperación, una mejora, bueno, hemos pasado de los $100,000 por valor de un Bitcoin, y ahora pues El Salvador no solo fue posicionado como visionario, que muchos países vinieron, bueno, de hecho hubo una reunión aquí de 44 funcionarios de alto nivel de todo el mundo, ministros de Hacienda, presidentes de bancos centrales, para ver cómo funcionaba el sistema en nuestro país. Entonces ahora eso nos ha dado no solo el prestigio de haber tomado una medida audaz, correcta, con la visión de futuro, sino que además utilidades que rebasan los 400, 500 millones que El Salvador ha ganado, si tuviésemos ya que realizar eso, que venderlo. Pero el presidente lo dijo, igual cuando nos acusaban de que estábamos perdiendo, porque el Bitcoin había bajado hasta 18,000. $18,000. No, ni perdimos en ese momento, porque no habíamos vendido, o sea, no compramos caro y vendimos barato, y ahora tampoco no hemos ganado porque no lo estamos vendiendo. Si hubiera que realizarlo, como se hizo en un momento, cuando se construyó el chivo, si hoy se chivo PET,
¿verdad? Con las utilidades que se tuvieron de esa venta, se construyó el hospital para las mascotas. A ver, vicepresidente, recientemente en el país estuvo, dijéramos, este foro en que se hablaba básicamente de temas complicados, pero que tuvo una amplia participación. ¿Cuál fue primero la visión que se tuvo para hacer ese foro y que el país fuera sede, pero cuáles fueron las conclusiones en que llegaron al final? Sí, mira, por su nombre, la Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia. Es decir, dos conceptos muy complicados, muy fuertes, que están en el debate internacional, que no se entiende todavía cuál es, hacia dónde está girando el mundo, qué modelo de democracias son los que pudiéramos promover en países como los nuestros, cuál es el rol del Estado en este nuevo modelo de democracia. Entonces la idea era invitar a funcionarios, académicos, dirigentes políticos, miembros de organismos internacionales que se vinieran a El Salvador, que aquí, in situ, vieran qué es lo que está pasando en el país, que escucharan directamente de los titulares de las distintas carteras de Estado y los sujetos que están llevando a cabo de estos procesos de transformación del país, y a partir de ahí ellos se llevaran la visión de cuál es el estado de la democracia y el rol del Estado en El Salvador. No queríamos nosotros presentar documentos que se hacen en las universidades o en los centros académicos sobre los modelos de democracia y toda esta entelequia intelectual de muchos que escriben sobre democracia y nunca han tenido que tomar una decisión democrática, ni siquiera en un club de fútbol o en una asociación vecinal, pero hablan de democracia con autoridad. Entonces, todo el perfil de los invitados eran personalidades con altos cargos en sus países o que han ejercido desde vicepresidencias, primeros ministros, funcionarios, altos funcionarios. ¿Vieron las experiencias que ellos habían tenido en su país? En los paneles, sí, subieron al estrado, contaron sus experiencias, las compararon con nuestro país, pero las conferencias magistrales las daban nuestros funcionarios. Es decir, en el tema de seguridad, que era el tema, digamos, central, que todo el mundo quería escuchar, cuál es el modelo Bukele en seguridad, por qué es tan exitoso. Entonces fue el ministro Villatoro quien hizo la exposición. Luego el viceministro de Educación, Educación, Salud, y como estamos en la etapa del despegue económico, el Gabinete Económico, a través del secretario de Comercio e Inversión, también dio sus opiniones, y todo lo que conforma el Gabinete Económico. Aquí el pueblo, sí, no, y pusieron, es más, te voy a dar una reflexión que hizo creo que fue la vicepresidenta de Colombia en su intervención, porque dijo, bueno, ahorita el pueblo le ha dado al presidente de manera libre, legítima, democrática en elecciones, la capacidad de tener, ¿verdad?, alineados a los tres órganos del Estado porque están en su misma visión y en su mismo pensamiento, no porque sean sometidos o se los haya tomado, no, están en esa línea. Pero si no lo usa bien, el mismo pueblo en procesos electorales le puede ir pasando factura. Y digo, ojo con eso, porque en este momento, digo, el pueblo está feliz en El Salvador, lo hemos visto, hemos andado por todos sitios, hemos visitado, hablado con la gente, taxistas, gente de la calle, no funcionarios, que están satisfechos y contentos con el actual presidente. Pero acuérdense que los pueblos también van exigiendo más. Ahora la seguridad ya estuvo, digo, y la gente ya se siente libre en las comunidades, ya puede salir en la noche, los niños al parque, ya no llegan a extorsionarlos. Ya la dan por sentado. Pero ya lo dan por sentado. Y ahora quieren que haya la parte económica y todo. Entonces aquí dijo, esa es la sabiduría de los gobernantes, irse poniendo a la altura de las demandas que su población le va dando. De hecho, vicepresidente, cuando también anuncia la posibilidad de la derogatoria de una ley de la minería, que es el único país en el mundo en que la tiene prohibida de manera expresa, hace alusión a lo que usted planteó, es decir, le dice, mire, si yo me equivoco, ustedes van a tener la oportunidad de pasarme factura cuando llegue la consulta. La consulta, ¿no es eso incluso hasta osado políticamente decirle, bueno? Yo una vez, en una conversación que teníamos, le decía, miran ahí todas las casas encuestadoras y toda la gente con que yo converso, dicen que
están sorprendidos de ver el fenómeno de El Salvador, porque, bueno, ganamos el 2019 con el 54%. De ahí fue subiendo él al 60, al 70, al 80%. En el 2021, que el pueblo se cansó de ver cómo la asamblea lo obstaculizaba por los dos partidos que controlaban el sistema, le dio y llegó al 85%. Y fuimos a esta segunda mandato en las elecciones con un 91% de aprobación para él. Y me dijo, solo hay una explicación, no olvidemos para quién gobernamos. Gobernamos para la gente. Si vamos cumpliéndole lo que le prometemos y la gente se siente satisfecha, vamos a tener... Pero tú y yo sabemos que el ejercicio del poder siempre desgasta. Sin embargo, aquí que entras con un 85 en el primer mandato y la lógica política te indicaba, bueno, el ejercicio iba a bajar, pero luego de bajar subió. Está subiendo. Entonces, ¿a dónde se mantiene? Él se mantiene entre el 91 y el 9%. ¿Para quién gobernamos? Esa es la gente para la que gobernamos. ¿Qué es ese resto? El resto es lo poco que queda de la oposición en el país, que no es bueno. Debería haber una oposición fuerte, propositiva, capaz. No ves oposición en el país. Es que no hay. Si la oposición que tenemos nosotros son algunas ONG vinculadas a los dos partidos, algunos medios de comunicación que les hacen coro y 3 o 4 académicos críticos, pero no hay, y eso no es bueno. Vicepresidente, mucha gente, muchas personas académicas han planteado que el país ha demandado de una verdadera ley de la función pública en donde, dijéramos, los servidores públicos tengan, dijéramos, unos perfiles a los cuales accesar, que se pueda fiscalizar. Sin embargo, usted es el presidente, entiendo yo, o el director de la ESIAP, ¿verdad? ¿Se está fortaleciendo en realidad la función pública en el país? Ese es el propósito, esa es la idea. Y yo... ¿Sin tener una ley se puede lograr eso? Es que no necesita. Aquí una vez me lo decía un académico alemán, Dieter Nollen, es que ustedes me decían, lo que pasa es que se llenan de leyes, que no se cumplen. Hagan la mitad de lo que está dicho en la ley y van a ser felices. Entonces nosotros aquí siempre estamos pensando que hay que hacer la ley para que la cosa haga. No, es tener voluntad. Hay temas tan relevantes, dijéramos, desconozco pues el pensum que tienen ustedes, pero la corrupción ha sido uno de los puntos en los cuales la gente ha centrado también la inquietud. ¿Abordan este tipo de temas en estos perfiles que tienen? Sí, es decir, la idea es ir creando en el funcionario público no solo la identidad con el servicio público, con el Estado, la vocación, sino también lo que el presidente dijo, lo público tiene que ser igual o mejor que lo privado. Entonces, ¿cómo vamos a dar un servicio de excelencia, de calidad para nuestro pueblo si la gente está desmotivada, no está capacitada, no tiene ese sentimiento, lo que quiere es que sean ya las 4 de la tarde para irse y llegar que sea un poco más tarde? Es decir, eso lo estamos combatiendo, pero a la vez, porque esa es la parte ética de la función, pero a la vez estamos con la parte científica. Ya estamos dando cursos sobre economía digital. Por ejemplo, tuvimos una masterclass de Stacy Hubbard y de Max Kaiser, que son los encargados del tema Bitcoin en el país, los que han generado esta marca país a nivel mundial. El Salvador, el país de Bitcoin o el Bitcoin Country. ¿Y ese paradigma del funcionario lo han ido rompiendo? Todavía es muy pronto. Sí hay algunos ya que empezaron aquí estás hablando de más de 13,000 servidores que ya participaron. Sí. ¿Crees tú de que esto sea... Sabemos que estos son procesos que no van de la noche a la mañana, pero hay percepciones de que el empleado público o el servidor público, mejor dicho, entienda que lo que están ahí, quienes les pagan sus salarios, son los usuarios del sistema. Con eso empezamos todo el tiempo. Recordemos para quién trabajamos, para nuestro pueblo. Recordemos que hay que dar el servicio de calidad y por eso les vamos a dar, y hemos dado cursos. Por ejemplo, inauguramos la escuela con un curso anticorrupción con el fiscal general, con el licenciado con Rodolfo Delgado. Hemos ido dando cursos de distintas materias. Entiendo que con la normativa que se cuenta en este momento es suficiente para hacer toda esta implementación, ese cambio de mentalidad, de paradigma,
porque ambos sabemos que el problema del país no es un problema de leyes, sino de aplicación. ¿Verdad? Entonces, en ese orden de ideas, ustedes están, como dijéramos, fortaleciendo toda esta capacidad. De hecho, estamos en contacto con los formuladores de estas políticas legislativas. Hay un gran equipo de abogados que ha generado más de 40 leyes de carácter económico para volver al país más abierto, más amigable, facilitar los procesos de comercio, de instalación de empresas, de poder de realizar comercio, industria, etcétera, y sobre todo con las regulaciones adecuadas, primero para que no en una economía abierta no entren dineros provenientes de actividades ilícitas, de narcotráfico, crimen organizado. O sea, hay una regulación, una seguridad, que es otro tema que estamos dando en la escuela, la ciberseguridad, pero además sí ofrecer un país que es amigable con la inversión.